Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes de segundo año de bachillerato, en esta fase y semana número 2. Comenzamos. Aparte de copiar la fecha, vamos a copiar en el cuaderno la fase y semana número 2, también the content, meals, beverages and desserts. Y aunque no debamos copiar en el cuaderno, es importante tomar en cuenta los indicadores de logros, además de los productos que debemos alcanzar en esta clase. Descripción de sus hábitos alimenticios y sus preferencias respecto a sus comidas favoritas en el desayuno, almuerzo y cena. Elaboración de una receta en la que explique paso a paso cómo preparar su plato o comida favorita. Number 1. Activities. 1.1. Busca en la web los diferentes tipos de comida para el desayuno, almuerzo y cena y escríbelos en tu cuaderno. Así que esta va a ser la primera actividad que vamos a realizar. Buscar esos tipos de comida para estos tiempos y hay que escribirlos en el cuaderno. Sin embargo, acá vemos que nos han dejado un pequeño ejemplo de diferentes tipos de comida que se pueden ingerir en el día. Y a pesar de que esto parece como si lo tuviésemos que resolver, en ninguna parte de la indicación lo dice, así que no se preocupe porque no hay que resolverlo. Entonces la primera actividad es esa, buscar los tipos de comida y escribirlos en el cuaderno. En la siguiente actividad, en este 1.1, vamos a redactar dos párrafos en inglés sobre tus hábitos y preferencias alimenticias. Para quien sienta difícil esto, es muy sencillo si lo saben tomar de esta manera. Entonces vamos a separarlos por lo que nos lo piden. Primero vamos a hacer un párrafo en inglés sobre los hábitos alimenticios y el otro va a ser sobre las preferencias alimenticias. Entonces, en el caso del primero, sobre los hábitos, podemos consultar uno de los links que aparecen acá en la guía. Y me refiero específicamente a este de acá, el cual dice tiempos de comida. El cual, al darle clic, nos va a enviar a esta página llamada English Club, donde vamos a encontrar The 7 Meals of the Day. Y aquí vamos a ver estos diferentes comidas del día que nos van a ayudar a redactar el párrafo. Es decir, en esta actividad solo vamos a hablar sobre los hábitos. Es decir, a qué hora se comen y cómo se llama el tipo de comida. Y como tercera actividad, el párrafo, el otro párrafo en inglés, recuerden que son dos párrafos. El otro párrafo va a ser sobre las preferencias alimenticias. Es decir, en el anterior vamos a hablar sobre los hábitos, es decir, a qué hora es, cómo se llaman, y en este qué es lo que preferimos comer para, para cada uno de esos tiempos de comida. Recordemos que un párrafo es una serie de oraciones que tienen coherencia entre sí. Así que en avanzada me he dedicado a estar redactando un par de párrafos, los que piden acá, para mostrárselos como ejemplo y ustedes puedan tener una idea de cómo pueden hacer los propios. Tenemos acá el primero, My Eating Habits. Acá describo cada una de las comidas y cuál es el nombre de cada uno de esos alimentos y más o menos a qué hora o en qué parte del día se deben de tomar. Así que tienen esta parte de acá, lo pueden leer para que tengan una idea de qué es lo que va a llevar esta primera parte, que es esta de acá, que la cual nos habla, esta de acá que nos habla de los hábitos. Y luego en el otro vamos a tratar sobre las preferencias, es decir, sabiendo qué son los hábitos, vamos a hablar sobre qué tipo de comida prefiero tener o comer en ese otro tiempo. Y lo tenemos por acá. Así que en este otro párrafo, lo que he hecho es escribir qué tipo de comida es mi favorita
en lo que es cada uno de los tiempos de comida, que de acuerdo al link que nos han dado, nos envía a donde vamos a encontrar 7 tipos de comida a lo largo del día. Entonces por acá he tratado de, bueno, de mostrar o tal vez no demostrar, sino poner un ejemplo de cuál es la comida favorita que, que yo suelo comer a lo largo del día. Solo que por cuestiones de tarea me he inventado algunos porque, por ejemplo, en el caso del brunch, no se puede decir que siempre lo tome o que lo haya tomado o el otro de las 11 que tal vez rara vez pueda pueda comer ese tipo de alimento o esa comida porque está cerca de la hora del almuerzo. Entonces recuerden de que las costumbres de acá, de nuestro país, son diferentes a las costumbres americanas. Allá en Estados Unidos tienen otras costumbres de otro régimen alimenticio, así que por lo tanto, pero por cuestiones de tarea y de redacción, he tenido que hacer este párrafo. Espero que les sirva y no olviden también acá arriba tenemos el otro párrafo, el que piden primero, que son los hábitos alimenticios, es decir, hablar sobre a qué hora del día y cómo se llama esa comida, o más o menos, tal vez no exactamente la hora, pero sí decir o hablar sobre el tiempo. Así que pueden leer este párrafo para que puedan tener una idea. Este sería el primero de los dos y este sería el segundo. 1.2. Redacta con creatividad una receta en la que expliques paso a paso cómo elaborar tu plato o comida favorita. Ejemplo, esto no tiene mucha ciencia, es fácil. Primero, sabemos que para poder preparar un plato, lo primero, el nombre del plato quizás, o se lo podemos dejar de último, pero digamos que se lo ponemos primero y luego vamos a tomar en cuenta lo que son los ingredientes, the ingredients. Vemos acá los ingredientes, están en inglés, así que tenemos que colocarlos en inglés y muy importante también una imagen, ya puede ser una fotografía o puede ser un dibujo de su plato favorito. Entonces sabemos que tenemos más de uno y podamos decir, pero yo tengo varios platos favoritos. Entonces simplemente tomemos uno. Recuerden que solo es con motivo de poder realizar la tarea. Yo podría decir, por ejemplo, la flor de isote y poner acá los ingredientes. Así que lo importante es tomar en cuenta eso. Luego tenemos lo que son las indicaciones o los pasos para poder crear ese platillo. Por ejemplo, acá tenemos number one, cut the onion, red peppers and pepperoni. Entonces, hacer todo eso. Luego dice acá, the number two, heat some olive oil in a pan and fry the onions, red peppers and pepperoni. Y así, sucesivamente. Si se fijan, de una forma sencilla. No es que van a poner aquí que agarra la cacerola, la levanta, no, nada de eso. Simplemente eh, lo que se tiene que ir haciendo para cocinar, no ser tan específico y así de una manera sencilla. Por ejemplo, quiero que notemos los verbos que se están utilizando. El verbo cortar, se utiliza bastante a la hora de cocinar ese verbo. El verbo calentar, también el verbo agregar y obviamente el verbo cocinar. Lo tenemos por acá, lo tenemos por acá. Y de último tenemos el verbo servir. Entonces, y así está como lo van a realizar. Pueden tomar este platillo, pueden buscar inclusive uno en internet y hacerle una modificación sencilla. Traten de que sea sencillo. Como les repito, primero el nombre del platillo, luego con los ingredientes y también pueden agregar una imagen para que lo hagan vistoso. Además, es importante que puedan escribir las instrucciones, repito, de una manera sencilla, utilizando verbos comunes para la cocina, como por ejemplo el verbo cortar, el verbo calentar, el verbo cocinar, el verbo también
agregar, cocinar de nuevo y el verbo servir. Y en eso consiste lo que es esta receta que deben de preparar. Y luego tenemos acá unos tips para la escritura, muy importantes. Tenemos, por ejemplo, acá, eh, use commas between a list of items in a sentence or sentence. Tenemos que utilizar comas entre una lista de ítems para una oración. Por ejemplo, desde el momento que acá tenemos que el verbo, entonces tenemos que es una oración que tiene un sujeto tácito. Y vemos acá los ingredientes, como bien lo apunta ese tip, están separados por comas. Otro tip para la escritura es cuando escribamos una receta o instrucciones usamos un número para indicar las etapas y uso de la forma base del verbo en imperativo para dar instrucciones. Por eso aparece acá cocina, agrega imperativo, sirve, calienta, corta. Recuerden que la conjugación del verbo imperativo, aparte que nos implica un sujeto tácito, nos está indicando una orden o un comando. Entonces, esto es muy importante, son unos top tips para la escritura, en este caso de recetas y del procedimiento para poder llegar o poder cocinar dicha receta. Sin embargo, al final he preparado mi propia receta, una que me gusta hacer a mí, y acá les dejo lo que son los ingredientes como un ejemplo también de cómo lo pueden hacer ustedes. Entonces acá están los ingredients, primeramente el título de la receta, chicken tacos, y luego the ingredients, y luego tenemos acá cada uno de ellos la foto de cómo va a quedar, y por último tenemos lo que es el procedimiento. Y haciendo uso, como se indicaba, de, de comenzar con un verbo en modo imperativo, porque estamos hablando de lo que es un procedimiento para la cocina, que es la forma correcta de poder escribir ese procedimiento. Tenemos acá todos los pasos, así que, como les repito, pueden hacer la receta que ustedes quieran o crean conveniente, sería lo ideal. Es muy fácil, solo piensen en los ingredientes y luego ven acá el procedimiento, algo sencillo, no se explica tanto de hasta el más mínimo paso que hay que hacer, no, es algo muy sencillo que se debe de hacer. Ya para terminar tenemos un ejemplo de párrafo escrito por, bueno, dice ahí My Favorite Meal by Jonathan Jones. Entonces vemos acá unas palabras que están resaltadas, son palabras que se llaman linking words, que son palabras para enlazar, lo dice aquí abajo, ya sea ideas similares, razones, ideas diferentes o resultados. Entonces estos son otros tips para la escritura. Muy importante tomarlos en cuenta y ver acá a qué se refiere cada uno de ellos. Son estos de acá, así que es un ejemplo. Es muy recomendado que se pueda leer y lo puedan analizar. Además, tenemos número 2, o number 2, references and links. También tenemos lo que son los tiempos de comida, las comidas del día y las frases y expresiones. Es bueno que puedan visitar estos lugares para que puedan tener un poco más de ayuda en su trabajo. Y la evaluación, el número 3, o number 3 evaluation, y aquí está lo que se está evaluando. Lamentar de que para esta semana, bueno, en el caso mío, en mi caso personal, en mi trabajo estamos bastante ocupados, atareados, con exámenes y entrega de los paquetes, así que fue bastante difícil poder hacer las clases para esta semana. Lamento estar entregando hasta esta fecha, pero espero les pueda servir a aquellos alumnos y alumnas que todavía no han resuelto la guía. Así que muchas gracias por su sintonía
invitarlos para la próxima por este su canal Educación en Línea.